señales. Si el tiempo de muestreo es demasiado alto, inclusive podemos llegar a tener problemas de estabilidad. Claro que en la teoría vamos a ver más adelante que el tiempo de muestreo es una variable que afecta la estabilidad del sistema en ciertos casos. Entonces vamos a practicar un poquito el teorema de muestreo. La teoría de esto, en lugar de haber dado la clase, se la dejé en el material de lectura, ¿verdad? Que tenían que haber hecho los leyes del día martes, ¿no? Control de lectura de ellos. Entonces ustedes vieron en un video donde yo explico algo del teorema del muestreo. Por supuesto, sin entrar con la velocidad matemática que requeriría el curso de cálculo o de matemáticas discretas, por ejemplo, ¿no? Pero si ustedes recuerdan, muchachos, la idea fue utilizar la idea de la clase teórica fue hacer esto, ¿verdad? Básicamente bueno, voy a llegar a la también aquí en la diapositiva, en la presentación, yo digo que el diagrama del ridículo consiste en algo similar a tener un rompecabezas desarmado, armarlo y de luego lo desarmar. ¿Cuál fue el propósito de eso? Nada, porque regresé a lo que tenía, ¿cierto? Más o menos así. La señal original, ¿qué es? Señal analógica. Analógica, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer a la señal original? A mostrarle. Lo vamos a mostrar, o sea, lo vamos a like. ¿Y luego qué le vamos a poner? ¿Qué no le pretendemos volverla a hacer? La lógica continua, ¿verdad? Por eso digo, es armar y desarmar, ¿no? Pero ¿por qué lo hacemos? Porque entonces, teniendo la señal analógica original, la podemos comparar con la reconstruida y ver qué tan buena fue la reconstrucción. Si el tiempo de muestreo escogido es mala, lo que yo reconstruiré no se parecerá en nada a la original. Si el tiempo de muestreo escogido es bueno, entonces la reconstrucción será exitosa. Y eso es lo que vamos a practicar ahora. Recuerden, esto viene de la teoría de la clase virtual que les dije yo, ¿no? El retenedor de orden cero es un filtro, básicamente, pasabajos, que trata de hacer las veces de filtro ideal, ¿verdad? Es decir, nosotros quisiésemos que una señal discretizada se vuelva continua, deberíamos usar el filtro ideal que está debajo de la curva, pero vimos en la teoría que no existe, ¿verdad? No es posible, no es físicamente realizable. Por lo tanto, lo más parecido, una de las cosas más parecidas es un filtro ideal como este, que justamente hay la función de transferencia de un retenedor de orden cero. Hicimos nosotros en la clase teórica el detalle matemático, pero básicamente el teorema de muestreo se reduce en esta simple expresión, ¿no? Que la frecuencia de muestreo omega s debe ser mayor a 2 veces omega 1, donde omega 1, ¿qué es omega 1? De lo que llevo, ¿qué es omega 1? Podría ser la máxima contribución, el ancho de banda de la planta, del proceso, de la señal, o sea, la máxima frecuencia que nos interesa que esté presente en esa señal, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una señal que tiene un ancho de banda omega 1, la frecuencia de muestreo que ustedes deben escoger debe ser mayor que el doble de ese ancho de banda. ¿De acuerdo? Esa es la teoría del teorema de muestreo. Y nosotros la demostramos con este tema de las. Necesito mostrarlo porque mostrarlo la. Lo que vamos a obtener de la práctica va a carecer de sentido, ¿no? Mostrarlo brevemente. Esto viene de la teoría que estaba en la clase grabada en video, ¿no? Supongamos, dice, ¿se acuerdan que yo les decía en la clase teórica que la señal tiene una respuesta de frecuencia que está allí, ¿no? Es una respuesta de frecuencia hipotética, inventada, otra palabra. Hipotética es una palabra fancy, ¿verdad? Bonita para colocar en un paper, en un artículo, para decirme la inventé. ¿Me explico? Pero se dice formalmente hipotética. Entonces, me invento la respuesta de frecuencia de una señal y digo que la máxima frecuencia que tiene esa señal inventada es ¿cuánto? Omega 1, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Porque muchos se preguntan, no entiendo esta lectura tan complicada, es inventada, es una respuesta de frecuencia hipotética, inventada, ¿sí? Supuesta, imaginada. Claro, cuando tengamos señales reales van a tener diferentes formas, pero a mí lo que me interesa es que la máxima no supere ¿qué?
omega 1, omega 1. El teorema de muestreo dice que la frecuencia de muestreo debe ser mayor a ¿qué? A 2 veces omega 1. Donde la frecuencia de muestreo es 2pi sobre t, que era t, que es la que hemos usado más en el curso, ¿no? Que es t mayúscula. El tiempo periodo de muestreo, ¿cierto? Bien. Cuando se lo demostramos en clase, hicimos algo parecido a lo que hemos visto acá, ¿verdad? Primero, sin entrar en la rigurosidad matemática, esta es la mejor representación. Aquí está, esto lo vamos a hacer de hoy día, ¿no, muchachos? Esta es la señal original, la x de t original, ¿no? Luego se la va a ¿qué? A muestrear. Y luego de muestrear se la va a pasar por el filtro ideal, que es el, bueno, por el filtro ideal, y de ahí debería reconstruirse. Este debería ser el punto ideal, ¿no? De la armar y desarmar. Acuérdense, ¿qué vamos a hacer? Tengo un rompecabezas, lo voy a desarmar, lo voy a volver a armar y lo voy a volver a desarmar. O sea, no vamos nada. Comienzo con esto y termino con esto. Es un ideal. Muchachos, si nosotros hacemos la matemática que hemos hecho en la diapositiva anterior del buen creador, si la señal original era esta, una sola lomita, está demostrado matemáticamente, no voy a hacer aquí teoría en la clase práctica, que al muestrarla la respuesta de frecuencia se convierte en esto. Es decir, en esa misma lomita repetida infinitas veces para adelante y repetida infinitas veces periódicamente para atrás. ¿Con qué frecuencia ocurre la repetición para adelante y para atrás? ¿Con qué frecuencia? Omega S. ¿Qué es omega S? Omega sampling, frecuencia de. Entonces, muchachos, el filtro ideal que tiene esta conversación, ¿verdad? Esta respuesta, lo que tiene que hacer es recortar esa señal, ¿verdad? No, de hecho, el de arriba es el filtro ideal. Este es el filtro ideal. Lo que va a hacer es como que dice, ¿se acuerdan lo que es un filtro, no? Dejar pasar solo la lomita del centro y cortar las lomitas infinitas de los lados. ¿Me explico? Entonces, aquí está ya la figura completa. Original, el muestreo hace que se repita omega S a la izquierda a la derecha y el filtro ideal que tiene esta función de transferencia la regresa a la original. ¿Me explico? Esa sería una señal continua, se digitalizó y se volvió a ser continua perfecta, ideal. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? El problema es que no existe el ¿qué? No existe el filtro ideal. En su lugar, lo que tenemos es el retenedor de orden cero, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el retenedor de orden cero? El retenedor de orden cero tiene un filtro no ideal. El filtro ideal es el cuadradito este, ¿no? Y este es el filtro, o la respuesta de frecuencia del retenedor de orden cero. Se parece, ¿no? Se parece, ¿no? En el centro se parece, claro, no es cuadrado, es montañita, pero se parece. Pero tiene un efecto secundario el retenedor de orden cero. ¿Cuál es el efecto secundario? Tiene como unas armónicas, ¿verdad? Unas armónicas que van reduciéndose exponencialmente hasta el infinito hacia el infinito. Entonces, muchachos, ahora sí, ya vamos a tratar esto. Eso es lo que vamos a ver. O sea, si usted coge el filtro, si pone el retenedor de orden cero, siempre va a tener un problema con estas armónicas porque va a haber repeticiones de las frecuencias. Ahora, otra cosa importante que es lo que vamos a tratar de ejecutar aquí, y es el tema del teorema de muestreo, es que el problema va a ocurrir si hay este doblamiento, ¿verdad? ¿Cuándo ocurre este desdoblamiento? Si el omega 1, recuerden que esto es omega 1. Recuerden, muchachos, que ¿cuál era la frecuencia mayor de la hipotética de la libertad? Omega 1, ¿verdad? Sí, muchachos, esta frecuencia es omega 1, ¿no? Si omega 1 es mayor que omega sampling sobre 2, como ocurre en este dibujo, ¿no? Si omega 1 es mayor que omega sampling sobre 2, va a ocurrir este cruce, ¿no? Que se lo llama de doble. Por lo tanto, al filtrar la señal va a salir totalmente distorsionada. Por lo tanto, fíjense ustedes que de aquí sale que omega S debe ser mayor a 2 omega 1. Y de aquí es la descripción gráfica del teorema del muestreo. Esa es la relación del teorema del muestreo. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en la práctica de hoy? Lo que queremos hacer es tomar una señal de prueba y hacer pruebas de frecuencia, ¿verdad? Y ver qué pasa cuando ocurre el doble y qué pasa cuando se cruzan las señales. ¿Sí? O sea, vamos a construir esto no con el filtro ideal porque no existe, vamos a poner el filtro ideal del
0. Y vamos a probar diferentes frecuencias de muestreo y vamos a ver cuándo funciona y cuándo no funciona. Entonces vamos a evaluar la frecuencia del 3. ¿Ok? Bien, ahora sí, ya está. Por eso yo les decía que es importante que se pensar, ¿no? Que realicen el video antes de hacer la práctica, ¿no? Entonces ahora sí, volviendo a la práctica como tal, ¿qué es lo que vamos a construir? Porque ya hice la introducción aquí. Un poquito esto fue lo que traté de resumirle, ¿no? El efecto aliasing es el desdoblamiento, ¿verdad? Que es una frecuencia constante, ocurre sin que no se cumpla el teorema de Ohm. Entonces, muchachos, como nosotros no queremos hacer omega 1 falseta, ¿verdad? Vamos a escoger como prueba, señal de prueba de entrada, la señal más simple que se pueda escribir en términos de frecuencia, que no es otra que aquí. La que yo más fácilmente puedo controlar, que es la señal seno de omega 1 t, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, una señal de seno de omega 1 t, ¿cuál es la respuesta de frecuencia de esta señal? Simplemente un piquito en omega 1, ¿verdad? Porque solo tiene una frecuencia de contribución esta señal. Amplitud a 1 a la frecuencia ¿cuánto? Omega 1. A ver, muchachos, ¿sí me explico, no? Respuesta de frecuencia. Magnitud versus omega, ¿no? Si la señal es ¿cuánto dijimos? ¿Cuánto decimos? Si la señal x de t es a1 seno de omega 1 t, ¿qué es lo que yo espero? ¿Cómo creo que sea esa respuesta? Yo espero esto, que tenga magnitud A1 a la frecuencia omega 1 y 0 a las demás frecuencias, ¿sí me explico? ¿O no? ¿Alguna frecuencia? Sí, sí estamos, ¿verdad? Entonces, si no me entienden eso, no van a poder escribir conclusiones. ¿Está claro que esa es la respuesta de frecuencia de una señal sinusoidal o no? Y si yo le hubiera puesto más A2 seno de omega 2 n, pues seguramente habrá de omega 2 a 2. ¿Sí me explico? Si tengo una señal cualquiera, ahí viene nuestra ayuda Fourier, ¿verdad? ¿Qué dice Fourier? Si tengo una señal local cualquiera, ¿qué dice Fourier? Que puedo convertir todas esas señales en una sumatoria infinita de... Seno y coseno. Por eso es que las respuestas de frecuencia que nosotros conocemos no son realistas en ciertos puntos, sino que son ¿qué? Curvas, ¿verdad? Pasa abajo, pasa alto, tanto de cero por década, ¿no? ¿Por qué? Porque no son señales ni seno ni coseno, sino que gracias a la teoría de Fourier, cualquier señal en teoría se puede representar en términos de su respuesta de frecuencia. Pero como lo que yo voy a hacer es un experimento controlado aquí, ¿qué voy a escoger? Voy a escoger ¿qué? La frecuencia más sencilla, o sea, la señal más simple que yo pueda ver en respuesta de frecuencia. ¿Me explico? ¿Qué es la señal? ¿Ok? Entonces, ¿qué dice Stein? La señal tiene expresión únicamente en la frecuencia omega 1. El periodo TS va a ser variable en su ejercicio, ¿verdad? Manipulado por el usuario. El muestreador lo vamos a representar con un tren de impulsos unitarios en el periodo TS. Lo vamos a hacer muestreo mediante impulsos. Esta va a ser la única vez que hagamos el muestreo así, pero ahí aprovechamos para también hacer un ejemplo de cómo se puede construir un muestreador mediante impulsos que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? En las próximas, el muestreador lo vamos a hacer simplemente con el bloque Z o H, en el próximo clase. Porque es la manera más fácil de hacer un muestreador, con el bloque Z o H en Simulink, ¿sí? Pero en esta primera práctica la vamos a hacer con un muestreador con impulsos. Se deben tener 3 escenarios de simulación, muestreo suficiente, o sea, cuando el muestreo es fácil. ¿Cuál es el muestreo del muestreo? Omega S, ¿qué? Mayor a 2 omega 1. Si yo digo que omega S 10 veces 2 omega 1 es mucho mayor, ¿verdad? Entonces el teorema de muestreo va a estar bien satisfecho aquí. Muestreo amplio, ¿no? Muestreo ajustado, voy a escoger omega S muy cerca de qué. O sea que casi que cumple o no cumple el teorema. Y el muestreo es suficiente, vamos a hacer lo que sea menor, ¿verdad? Por eso es que el tiempo de muestreo y los omega S van a ser variables, ¿no? Okay, entonces aquí viene lo bonito. Aquí viene el trabajo de ustedes. Vamos a armar el Simulink en este tema que ustedes están viendo. Necesito que lo hagan en Simulink. ¿Sí? Necesito que hagan
diagrama en Simulink en este esquema que se muestra en la figura, ¿verdad? Y aquí es donde ustedes comienzan a trabajar. Pero finalmente, muchachos, ¿qué es lo que se va a hacer allí? ¿Qué es lo que hace el tiempo? Lo vayan entendiendo. Vamos a tener nuestra señal sinusoidal de entrada, ¿verdad? De entrada. Y esa entrada de la señal sinusoidal, lo que vamos a hacer es multiplicarla. Vamos a hacer ahí para que no. Multiplicarla. ¿Y qué pasa la grabación? Es que no lo veo subido. Así aquí no está lo subido. Lo que yo tengo aquí es una señal de sinusoidal. Lo que yo tengo aquí es el impulso. ¿Qué es lo que aspiro a tener aquí afuera? Luego de hacer ese producto. Esto es lo mismo en la teoría. ¿Qué es lo que yo aspiraría a tener? Tengo una señal continua y acá tengo que tener impulsos. Si multiplico, ¿qué voy a tener? Voy a tener la señal analógica, pero ¿qué? Así, ¿verdad? ¿Me explico, muchachos? ¿Están de acuerdo conmigo? Son impulsos, impulsos, impulsos. Acá está la función seno concreta. Si yo las multiplico, voy a tener la señal muestreada. ¿Sí me explico que estoy haciendo el muestreo? Y eso es lo que ustedes van a hacer aquí con el simple, ¿verdad? ¿Qué tienen aquí? Una entrada al seno, una entrada al seno, ¿un qué? Producto. Producto, ¿qué tiene aquí? Un pulso. Un generador de pulso. Aquí van a tener la señal ¿qué? ¿Cierto? Luego, ¿qué le van a meter? Un retenedor. Un retenedor de orden cero, ¿verdad? Un Z o H, ¿verdad? Si le ponen un retenedor de orden cero, en teoría lo que ustedes van a tener es esto, ¿verdad? Un retenedor de orden cero, ¿sí, muchachos? En teoría es una representación que debería ser muy parecida a quién? Al original, ¿verdad? Es un punto, pero todo esto va a depender de qué? Del tiempo de muestreo. Del tiempo ¿verdad? ¿Cierto? Por eso esto tiene que ser una base, una variable, ¿verdad? Para que ustedes vayan haciendo las tres pruebas que hacen. Y lo que tenemos que hacer es evaluar esta señal. Ese es el esquema que estamos construyendo en Simulink. Si ustedes ven a poder podemos ver el diagrama de Simulink y el Margarita. El resto de cosas que aparecen en el diagrama son más que nada bloques para sacar gráficos. En esta ocasión no voy a usar el scope, sino los bloques tubos. Todos estos cuadraditos que están aquí, que dice tren de pulso, señal retenida, señal muestreada, señal analógica, señal de tiempo, son bloques to workspace. Simulink, ¿no? Y todos los sincronizadores que yo tengo sincronizador 1, 2, 3 por todos lados. ¿Sí lo ven? Son bloques ZWH mismo. ¿Sí? Vamos a pegar como bloques ZWH. El tubo workspace, el tiempo, sincronizadores igual a ZWH. XRT, XT, XS, XZ, P, tres recursos. Todas estas son bloques de workspace, ¿no? ¿Okay? Todos los sincronizadores son bloques ZWH para que puedan armar el diagrama. ¿Sí me estoy explicando? Pues vamos armando ese diagrama en Simulink. Eso es lo que yo digo que necesito de todo el trabajo. Repito, todos tienen su nombre, excepto los sincronizadores que son bloques ZWH y esos otros bloquecitos que dicen tiempo, analógica, muestreada, retenida, tren de pulso, que son bloques to workspace. ¿Okay? Aquí en toda la instrucción para armar el
Sí, todo lo que tienen así son estos. Entonces, Bajaña, Josué. Presente. Ceballos, Joseph. Presente. Chacón, Gustavo. Presente. Iturralde, Ángel. Presente. Faltó otro. Maldonado, Ángel. Navas, David. Presente. Quite, Oscar. Zumba, Ángel. Presente. Se lo tiene la gente. Y tú dijiste que no venía. Eso se lo busca así como trazado. Sí. Estamos en la semana 3, recuerden que en la semana 6 vamos a tener la lección de laboratorio aquí, en este horario, ¿no? 6, o sea, se lo ha programado para que no coincida con la de la teoría. La de la teoría es en la semana 5, ¿verdad? Estamos en semana 3 ahorita, ¿no? La lección de la teoría es semana 5 y la de laboratorio es semana 6. Mismo examen. La diferencia es que la de la teoría la pueden hacer en su casa, bien bonito, tranquilito, pero la de laboratorio la hacemos aquí. ¿Sí? Bueno, ¿Cuánto tiempo dura la lección? la lección tiene, no se da así como la de todo. Es igual que la virtual, la lección múltiple, solo que igual la van a hacer aquí en vez de hacerlo en casa. Pero es igualita a la de. No, pues ese es solo esas cosas. Sí, Primero armamos todo y de ahí vamos siguiendo la guía a hacer la configuración, ¿no? Cada bloque. Bueno, ¿cómo era lo que ya lo terminan de construir? Pueden ir siguiendo las instrucciones. De hecho, la guía está explicada paso a paso cómo configurar cada uno. Pero que ustedes primero armen el diagrama.
Intentó estudiar, le daban, pero... En vez de buscar aquí, sí. Esperamos no que el martes se con las cosas. No como que la se pone el nombre y ya se sale de una. Sí, la madre una crack también. A ver, para ir en orden, muchachos, como lo dice la guía dice que primero configuren el Simulink para que el tiempo del solver se baje. Yo ya lo dije la semana pasada, ¿se acuerdan? A veces es mejor hacer esto al último, como para ver qué pasaba si no lo hacíamos. Porque resulta ser que a veces el tiempo del solver por defecto es muy alto y hace que las curvas continuas se parezcan muy cuadradas y aquí pueden ser cuadradas. Así que voy a dejar pendiente esa parte para ver qué pasa si no lo hago. Recuerden que quiten todos los experimentos. Vamos por la configuración de los bloques. Dice primero el sine wave de la señal de seno. La voy a configurar para que tenga una amplitud de 1 y una frecuencia omega 1, como dice allí, ¿verdad? W1 en este caso. Entonces, para hacer eso, lo que hago es que me voy al sine wave, doble clic. Y digo amplitud 1, ¿verdad? Como está allí. Y la frecuencia en realidad sobre ese punto le voy a poner como la variable W1, muchachos. No sé si están viendo, ¿no? Variable W1. Que con eso voy a controlar el valor por afuera del programa principal de esa variable. ¿Ok? Le va a botar posiblemente advertencia porque no, en el momento del workspace no existe la variable W1. Para el generador de pulsos, ¿verdad? Lo voy a configurar así mismo como lo dice la tablita que está allí, ¿verdad? El generador de pulsos tendrá amplitud 1 también. Y el periodo también lo voy a dejar como variable, ¿no? La variable va a ser S, tiempo de periodo. El ancho del pulso, como verá, yo quiero que estos pulsos sean, en cada periodo sean infinitos, ¿no? Si se quieren, ¿no? O sea, este es un generador de pulso. El generador de pulso puede ser 50-50. El pulso puede ser así, ¿no? Este sería un 50-50, porque quiere decir que en un periodo, el 50% está en alto y el 50% está en bajo. Pero yo en este ejercicio lo que quiero es hacer algo así, ¿verdad? Así quiero que sean los trenes de pulso, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a poner es que de todo el periodo apenas el 0.1% esté en alto, ¿me explico? Para que sea como un pulso. Un pulsito, no un pulso regular, ¿no? Entonces allí en ese campo que dice pulse width, porcentaje del periodo, vamos a ponerle ¿qué?
0.1. Todo esto está en la guía, ¿no? No estoy inventando, todo está en la guía. Este es el paso 4 de la guía, está acá con imagen, ¿no? Acaso alguien se pide, ¿pero dónde queda? Todo está en la guía. Aquí está todo, paso a paso. Solo lo estoy haciendo con ustedes para que se les pida un papel. ¿Ok? ¿Ok? Ya tenemos el bloque del centro y el generador de flujo. Los dos a mí me salen en rojo porque ellos no tienen también fuego. Bueno, el producto no hay que hacerle nada. Vamos con los bloques sincronizadores. Yo le pongo el sincronizador 1, 2, 3, pero recuerden que son zero order blocks, ¿no? ¿Cuál es el chiste aquí? ¿Cuál es el chiste aquí? MATLAB funciona como un tiempo de muestreo. Pero como lo que yo quiero es hacer al final es una trampa, ¿verdad? Para mostrar lo que quiero mostrar. MATLAB trabaja como tiempo de muestreo. Si yo a MATLAB le digo que el tiempo de muestreo es CTS, no voy a poder ver nada. No voy a poder ver nada. Porque él trabaja el tiempo de muestreo que yo le puse. No me va a dejar ver esto, muchachos. Si yo digo tiempo de muestreo, yo no voy a poder ver si estoy capturando o no las montañitas, los valores en medio de las montañitas. Entonces yo voy a trabajar realmente con dos tiempos de muestreo para el propósito de mostrar, con el único propósito de mostrar. Uno que es el tiempo de muestreo escogido para aplicar el teorema de muestreo y todo lo demás. Y otro que es el real tiempo de muestreo de MATLAB, que es con la resolución con la que va a trabajar MATLAB, que me va a permitir ver las cosas, ¿no? Ese real tiempo de muestreo lo voy a meter en otra variable que la voy a llamar R, que es Real Sampling Time. ¿De acuerdo? Y entonces lo que me está diciendo la guía en el paso 5, ¿qué es? ¿Qué me dice la guía en el paso 5? Que los sincronizadores no trabajen con TS, sino con ¿qué? Es Real Sampling Time, ¿verdad? Con el tiempo de muestreo real de MATLAB. Sí, ya lo van a entender cuando corramos la simulación, que si no hacía eso no voy a poder ver lo que pasa en medio, ¿verdad? Todos los bloques menos el único, por eso es que le cambiaba de nombre a Real Sampling Time, ¿verdad? Todos los bloques que son bloques ZH, pero que yo los llamo sincronizadores. Se llama sincronizador como de la guía. El único que sigue siendo ahora de moda. Normal. Camper, pero tampoco. Es malo, ¿no? Pero. El único que sí va a trabajar con sí ahora de moda es el principal. Realmente yo tengo muy mal concepto pasado de la el único que pasar. Todos los sincronizadores van a trabajar con esa variable que yo le estoy llamando LTS, ¿verdad? LTS, LTS. Y te pasa lo ya mismo ahorita. LTS. Este en el medio, que es el zero order fault, no. Solo los sincronizadores. LTS. Y en el paso 6, sí me dice que el verdadero zero order fault, que es el principal, ¿no? Ese de allí sí lo configuro con el tiempo de muestreo. Ese sí se va a muestrear directamente, ¿no? Profesor, disculpa, ¿cuál puso RTS? A todos los sincronizadores. Menos al penúltimo. Menos al que no es sincronizador. Ah, Allí en el dibujo todos están etiquetados como sincronizadores menos el zero order fault, ¿no? Ahora, las variables to workspace tienen que estar reservadas para el último. Tengo que ponerle los nombres que ahí dice, ¿no? Pero hay que tomar una precaución, que me lo dice la diapositiva, ¿no? Las variables de los bloques to workspace deben declararse como array, por default están consideradas como estructura y esto es aquí, ¿no? Entonces
muchachos. La primera, esta de aquí, según el diagrama, se debe llamar T, ¿no? Sí. Le doy doble clic. Le digo que el nombre de la variable sea T, pero aquí, muchachos, en Save Format, ¿sí ven? Save Format, asegurarme que diga qué. Arreglo, ¿no? Acá la variable se va a llamar como XS, que sea array. Acá la variable se va a llamar XZ, dice, ¿no? Es la verdadera, esa es la brava, que sea array. Y acá la variable se va a llamar T, que sea arreglo. ¿Ok? Todo XT, ¿no? Esto se llama XT. Ahora viene el programa principal donde vamos a crear las señales y vamos a usar el comando SYN para tomar a este simulador, ¿no? Como ya lo hicimos también en la clase pasada. Vamos a crear las variables que tenemos que utilizar y vamos a usar el comando SYN. Todas son array. Estamos bien aquí, alguna pregunta por encima de eso que ya vamos a pasar al programa. En el orden de curso 3, creo que en la ley está configurada donde dice safe, donde eso incluye no, porque son, va a ser vectores de uno de entonces Profesor, en Serial Fault no modificábamos nada. PS, como dice el paso, que lo digo, el paso 6. Ya vi. Paso 6 de la guía de ahora. Sí, ya vi yo. Gracias. Ya. Estamos listos para ir al paso 8. Ahora sí. Ahora, aquí hay dos cosas que hay que hacer todavía con la configuración, pero a mí me gusta que falle para que se justifique luego por qué hago la configuración. Se acuerda que está pendiente el paso 2, ¿no? Yo quiero que falle. Sí. Entonces, si ya están listos, comenzamos a escribir el archivo M, ¿no? Que va a llamar a todo el mundo, ¿no? Obvio. Siempre listo. Sin miedo a la muerte. Acuérdense que mi sugerencia cuando escriben un archivo M es escribir siempre como primera línea, clear all, close all, CLC para asegurarnos de que siempre corre el código. Si no le ponen eso, el código lee lo última variable que estaba escrita y a veces uno cree que está haciendo el programando bien, pero él está leyendo lo último que no borré. Clear all, close all, le voy a poner aquí el para que lo grabe. Entonces, vamos a ir construyendo las variables, por ejemplo, W1 es igual a 1, dicen por defecto, ¿no? El tiempo de simulación, que todavía no lo he usado, por eso luego va a ser 200, ¿no? 200 dice la guía, ¿no? ¿Qué más? Lo voy a definir como 20. La omega máxima dice que 15 veces omega 1, ¿verdad? El tiempo de muestreo, recuerden que va a ser variable, ¿no? Como mi
recuerden que el tiempo del problema del muestreo de omega S debe ser mayor a 2 omega 1, ¿verdad? De omega 1, o sea que 2 pi sobre el tiempo de muestreo debe ser mayor que 2 omega 1. O sea que el tiempo de muestreo tiene que ser que 2 con 2 se va, ¿no? El tiempo de muestreo tiene que ser menor a que tiene que ser a 1 sobre omega 1. pi sobre omega 1, ¿verdad? Ah, Entonces el tiempo de muestreo tiene que ser menor a 3,14 para omega 1, que es 1 en este caso, ¿no? El tiempo de muestreo tiene que ser menor a 3,14. Por eso es que en 1 dice suficiente, en 0,5 alto y en 3 insuficiente, ¿no? Es decir, podemos ponerle más alto para que sea más alto. ¿Ok? Podemos arrancar con ds igual a 1, pero ya sabemos que eso va a cambiar después, ¿no? El real ds, ¿verdad? ¿Para qué le dan el ds, muchachos? Sí, el real, ¿no? El que va a usar MATLAB para mi resolución. Si quiero definirlo como fórmula, omega s igual a 2 por pi dividido para ts. Ahí hay definiciones iniciales, ¿verdad? Entonces ahora me dice que vamos a usar el comando sin para llamar a la situación. Y ahora sí vemos primero el resultado. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan cómo funciona el comando sin? Se pone el nombre del archivo Telegram. ¿Cuál era el nombre del archivo? ¿Cómo se llama el archivo de ustedes? Pongan el nombre que ustedes hayan trabajado, ¿verdad? El mío se llama. ¿Cómo se llama? P3 subió un PowerPoint. Claro, yo les digo que lo simule el tiempo de simulación que ustedes establecieron, ¿verdad? Y aquí le vamos a dar el primer round para ver qué tan bonito es. Perfecto. Ya me hice un recuerden, tienen que poner entre comillas el nombre que ustedes hayan. Estamos muy cerca, entonces vamos a ver, todos debemos llegar a este punto para avanzar sin errores. ¿No? ¿Sabes con qué combinación se saca con el comienzo? Al precio de... ¿Qué cuando es máximo? Ya para una cosa yo veo en mi vida en campo. Es que cambio de una primera fecha estoy con una buena clase de máximo.
yo quiero probarlo, pero no quiero quedar. Si nos ponemos máquina a máquina, todas las del flujo, control del flujo, máquinas al flujo, el de vidas opciones que me pasó ahora. Como hemos tenido a dar figura, que intenta graficar, analizar, y por ahí hay un par de cositas que hay que hacer para poder graficarlo de mejor manera, ¿no? Especialmente, estamos viendo aquí que el vector, todos los vectores, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo la línea, ustedes lo pueden ver en su corto, que dice T, 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 A, B, X, T, Y, Z, tienen un tamaño en mi caso, 20.000 uno por uno. No sé qué hacen ustedes, qué dimensión tienen los vectores. Ustedes lo pueden ver en el workspace. Pero es hora de hacer las dos cosas de configuración que tenemos bien. ¿Se acuerdan de la configuración que hacíamos el otro día? Yo lo tengo diferente en mi versión. Y ahora sí vamos al paso 2 y al 3. Así que si ustedes ya lo hicieron la semana pasada, creo que ya está. Ya queda grabado. ¿Se acuerdan, muchachos, que había que ir aquí a configuración, model settings? Ustedes creo que lo tienen directo, ¿no? Sin necesidad de grabar. ¿Se acuerdan la semana pasada? Vaya a ser model settings. Y model settings tenemos que hacer configuración dice. una, que es lo que me decía el paso 2, ¿se acuerdan? En el paso 2, él me sugiere que configure la ventana de tal manera que el tiempo máximo del solver paso máximo sea 0.01. Yo ya lo tenía configurado y creo que ustedes también lo configuraron así la semana pasada. El máximo en el solver, el máximo step size sea aquí 0.01. Lo dice la guía, ¿no? En el paso 2, ¿se acuerdan? Paso 2. 0.0. ¿Ok? No se olviden de hacer eso. Ahora sí regresé al paso 2. Yo tengo un problema. Ustedes si no quieren ya las vean en el workspace, ¿verdad? Sí. Porque cada o tienen, yo tengo esto, ¿no? Data import for tengo aquí mismo, dice single simulation output out. Esto hay que quitarlo, pero no sé si en la versión de ustedes creo que por defecto está fuera. Por defecto está afuera. Sí, está fuera. Ya cuando termine que ya recuerdo que yo tenía out.b, out.bts, ya cuando le doy play ya tengo la variable en el workspace. Muchachos, revisen por favor, por ejemplo el vector t, ¿de qué tamaño es ustedes en su workspace? Es de 20.000 uno por uno, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ya lo tenemos todos iguales, ¿no? También. Excepto, lo único que es distinto es XZ, ¿sí ven? ¿De qué tamaño es que XZ? ¿Cuánto? 201. 201, como a mí, ¿verdad? Pero diferente a los demás de ustedes, ¿verdad? ¿Por qué creen que fue eso? ¿Por qué creen?
el periodo. Porque acuérdense que ese fue el único que los sincronizadores, ¿verdad? Que eran los Z-batches, ¿verdad? Todos están con qué? Con el real sample tag, ¿no? Excepto cuál. Pseudo holder. Excepto el pseudo holder que está con TS, que es mucho más grande, ¿verdad? El RTS es cuánto? Es un código. RTS es 0.01, mientras que TS, bueno, eso es 100 veces más pequeño, y ahí cuadran los números, ¿cierto? Entonces, por eso es que en el paso, ¿qué paso es? En el paso 10, muchachos, se crea una variable auxiliar como para llevar el idioma del uno y del otro, ¿verdad? Si en el paso 10 que se crea el vector de tiempo entre 0 y T5 con pasos de TS segundos. Y luego interpone los datos que se han retenido usando ese comando. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Pues voy a crear el comando TS, ¿verdad? Z. Esas dos líneas, dice, el paso 10. Crea un vector de tiempo que lo llamo TZ, también acá, línea 19, muchachos, que va entre 0 y T5 con un paso de TS segundos, ¿no? Y luego interpone los datos que se han retenido usando el comando que está allí, XZ2 en la interpolación de TZ, XZT y Q. El comando interpolar, ¿para qué sirve? El comando interpolar, como su nombre lo dice, de un vector grande me encuentra los valores intermedios pequeños, ¿verdad? Entonces, los dos argumentos, ¿verdad? Son los argumentos que yo, el tiempo que yo quiero, y estos dos argumentos de acá son los tiempos reales de donde voy a sacar la información del vector. En el vector T y XZ hay valores pequeños, y yo voy a poner en el XZ2 los valores intermedios. ¿Con qué único propósito? De poder usar este call. Porque la resolución de XZ es mayor que la resolución de las demás variables. Entonces, necesito saber los valores interpolados intermedios para poder graficarlos con la misma escala de tiempo. Si no, voy a tener problemas con la escala de tiempo. Es una forma de hacerlo, de otra forma. Y ahorita sí vamos a graficar. Denle play para verificar que todo esté bien, que ahorita sí ya nos vamos a lograr. Paso 2. Ustedes llegan a ver su workspace, XZ2 ahora sí tiene la misma resolución. Profe, una consulta, ¿qué sucede si no tenemos la misma dimensión? Algo está mal, ¿verdad? Probablemente. ¿Cuándo tienes la misma dimensión? ¿Cuándo tienes la misma dimensión? No, yo creo que mi compañero no le sale. ¿Tu compañero es el que está mal? O sea, no le sale. Podría ser de minutos. ¿Se está dando play? Ya está. Creo que está dando play en el simulín. El tiempo de simulación son distintos. El simulín, el tiempo de simulación es el de la cajita, en cambio acá es el de la variable, ¿no? ¿Estamos bien hasta ahí, no? Vamos a las gráficas. Empezamos con las gráficas. Sigamos el paso 11. Ustedes, este es el paso 11. Grafique las escenas obtenidas usando subplot. En la figura superior dice stem. ¿Se acuerdan para qué le llaman stem? Con stem veo al muestreador, ¿no? Se lo veo como pulso, ¿no? En la figura de la mitad, grafique la señal analógica XT usando plot y la señal mostrada XS usando el T. Recuerden incluir leyenda. En la figura inferior, grafique la señal XZ2 usando el comando plot. Ya, entonces, aquí muy bonito el texto, pero creo que es más fácil entrar en la figura, ¿verdad? A ver, lo que yo quiero, vamos a ver la figura y no el código.
A ver, esta es la figura que necesito que hagamos. Tenemos ya todos los elementos para que la configure. Por cierto, esta es la bonita, ¿verdad? Digamos así, con el tiempo t es igual a 1, ¿no? Entonces, muchachos, primero, quiero en una sola figura 3 espacios, ¿verdad? ¿Cómo se hacía eso? Subplot. ¿Qué tenemos que ponerle como coordenada? 3, 1, ¿verdad? Primero 3, 1, ¿no? Porque es 3 filas, una columna. Y para escribir en la primera, 1. Entonces comenzamos nuestra primera línea de decir, escribo figure para que haga una figura nueva y de ahí subplot 3, 1, 1, ¿verdad? ¿De acuerdo? Esa es la primera línea. Y con eso nos estamos apuntando a dónde? Acá, ¿verdad? Y ahora, ¿a quién voy a graficar? Voy a graficar en la figura de arriba al muestreador P. El muestreador P es una señal de impulsos, la señal pura de impulsos. Vaya así, ¿quién tiene la señal pura de impulsos? ¿Qué variable tiene la señal pura de impulsos? El sincronizador 3. ¿Qué variable? Exacto. P minúscula, ¿no? ¿Quién tiene la señal de impulsos? P. Él, ¿no? Muchachos, él, ¿no? Ajá. P tiene. ¿Contra qué tiempo vamos a graficar? ¿Contra el tiempo qué? T. ¿Y con qué comando lo vamos a hacer? Con el comando stem. No con el plot, sino con el stem. Entonces escriban stem. Stem es igualito como plot. La diferencia es que plot te hace así, ¿verdad? Y stem en cambio te hace así. ¿Sí me explico? Vertical. Pongan stem, tiempo, coma P, T, coma P. Y veamos si le salió o no le salió la primera gráfica. Solo la primera gráfica. Ahora, lo que le va a salir es que posiblemente es una escala distinta. Usted tiene los 200, que fue su tiempo de simulación, ¿no? Yo lo tengo en 20, ¿no? Yo ya ¿se acuerdan? Con Axis, que ya se nos configuró la semana pasada, yo lo configuré para que sea 20. Pero ahorita le dejan los 200, ¿sí? Después al final le hacemos el análisis. Estamos, a ver, todos tienen ya los. Ya, sí. Ahora, vamos a ver para que se muestren solo los 20 segundos, ¿sí? Para que se muestren solo los 20 segundos, si solo quieren cambiar de línea, pueden hacerlo con el comando axis o con x axis. Yo prefiero axis porque de una vez controlo los dos, ¿no? Por ejemplo, para que se muestre ese cuadro, ustedes se ponen axis, abren corchete, de 0 a 20, ¿no? Que sería el máximo y el mínimo de x. Y de 0 a 1, ¿verdad? Que sería el máximo y mínimo de y. A ver, breve. También pueden hacer solo x axis. Solo quieren poner y dejar libre a y, ¿no? Pueden poner axis si quieren mover a x y a y, o solo x axis para mover solo a x. Sale error. No, pero miren, esta es otra. Por cierto, me olvidaba, no es 0,20, nosotros configuramos, ¿se acuerdan? Como tiempo máximo de mostrar un gráfico. 20, ¿no? ¿Se acuerdan, muchachos? Ustedes no le pongan 20, sino T máximo, cosa que sea una variable que puedan ustedes manipular, ¿no? Yo usé, miren acá, en la línea 26, muchachos, yo usé el comando xlin, por si acaso. ¿Sí ven? Xlin, corchete de 0 a T máximo. Eso es para solo controlar la x y dejar libre a la y. ¿Sí me explico? Con axis, en cambio, controlan a quién. A las dos, a x y y. Con xlin, solo le ponen límite a la x. Por favor, enciendan la luz para
para poder tener la. Ahora, pueden usar este demostrativo para ustedes, el comando title, el título, para escribir con el bold que quieran, con el tipo de letra que ustedes quieran. Por ejemplo, a mí me fascina usar el type de látex, se lo había mencionado en la clase pasada. Y con ese comando que ustedes ven allí, yo puedo escribir las variables usando látex. En este caso, como eran impulsos, ustedes ven en mi gráfica aparece. Mi gráfica aparece delta con griego, ¿no? Pero con el tipo de letra de látex. Para hacer eso yo al mismo utilizo el aquí para que sea bold. Lo que hago es poner interpreter látex. Entonces ya saben que yo estoy escribiendo todo lo que es psicología matemática en látex. ¿Sí? Si les interesa hacerlo. Con el comando font size, ustedes pueden poner el título con una letra más grande o más pequeña. ¿Sí? Ustedes pueden configurar como quieran el título. Es lo que yo les decía el otro día, que yo utilizo todo para papers científicos, yo uso los intérpretes de mata para usar el mismo tipo de letras. Es un poco profesional, en otras palabras, que ustedes usen Arial en los tipos de letras de la figura y qué sé yo, Calibri en el texto. ¿Sí me explico? Para un proyecto, para algo de la clase, no importa, no es nada de otro mundo. Presentando un paper profesional, tiene que ser un tipo de letra del texto, del artículo, tiene que ser el mismo de los gráficos, y no andar haciendo lo que explique con látex. ¿Sí me explico? No son detallitos, no, pero son ya de escritura profesional, ¿no? Si les interesa, ahí explico cómo poner un título en látex. Es que ese dólar, claro. Solo funcionará cuando le pongan el intérprete. ¿Cuál es el tiempo máximo? No lo ponen. Por eso, ¿cuándo le hemos puesto en el tiempo máximo? 20. Así es. Pues ya va a entender entonces el primer gráfico, ¿no? Vamos al segundo, ¿les parece? En el segundo, en la de la mitad, ¿verdad? Vamos a querer graficar la señal original XT usando plot. ¿Qué pasa? ¿Cómo sería? Primero tiene que poner su plot 312, ¿verdad, muchachos? Su plot 312 parece la del medio, ¿no? Y aquí vamos a graficar dos cosas. La original superpuesta con el muestreo, ¿sí? La original era ¿cuál? La original era esta, ¿verdad? XT, ¿no? Entonces hagan un plot del tiempo contra XT. La original, como lo dice la gráfica, sí es un plot, ¿no? Plot del tiempo con XT, ¿cierto? ¿Qué más dice el paso 11? También grafiquen encima la muestreada, que es, ¿cuál es la muestreada, muchachos? X y S, ¿verdad? Ese cambio la grafican con stem. ¿Cómo grafican las dos una encima de la otra? Con ayuda de código. Solo para recordarles. Primero vamos a graficar la analógica. Entonces ponen su plot 312, dijimos, ¿no? De ahí tiene que hacer plot del tiempo con la analógica, que es XT. De ahí tiene que poner hold on, ¿verdad? Para aguantar la gráfica. Y de ahí graficar la muestreada, que es ¿cuál? Que es XZ, pero ahí es donde viene el chiste, ¿verdad?
como es creada, la XS, ¿no? Antes del zero let go, ¿no? Es XS con T, pero usando el comando stem. ¿Sí? Usando el comando stem. O sea, en este gráfico vamos a poner a XT primero con plot y luego a XS con stem. ¿Sí, muchachos? Y al hacer ese mod, te debe salir lo mismo, ¿no? Claro, el ancho lo controlan con el XLIM y toda la vaina, ¿no? No se olviden, dice, de poner leyenda para saber cuál es cuál. Una es la muestra y la otra es la analógica. Eso sale con el comando legend. ¿Se acuerdan? Legend. Y ya no le haga figura. Ya cuando hacen todas las mismas figuras. Ya lo vamos a ver. Pero no se está aplicando ¿Estás bien ya? ¿Tú también estás bien? Solo con este detallito. Así cortito. Ahí sí poner bot on después de ese tío. Todo el mundo tiene que saber que es raro, ¿no? Aquí no te sale la rayita, aquí no le sale. Aquí le sale la rayita. Ya tienen el arriba. Ya, ¿saben qué es el plot de las dos señales? Lo que se pasó de XT y de. Pues la otra XS, ¿no?
stem de shape of kinesis. El resto ya era donar plot de T como stem y stem de T como kinesis. Sí, ya. A ver, ¿qué dice? Un mismo pedido porque nos falta la pregunta de referencia. Finalmente, muchachos, siguiendo la instrucción, tiene que graficar en la última la señal XZ2, que vendría a ser la reconstrucción pura, como para ver cómo queda la reconstrucción pura. La XZ2 es la que creamos con el comando interno, ¿de acuerdo? Esa es solita, ¿verdad? Entonces, una forma de hacerlo simplemente sería subplot 313, y plotear T contra XZ2, nada más, una línea fácil. Subplot 313 y plotear T contra XZ2. Es lo que dice el comando, ¿no? Ya después ustedes cambian, muchachos, le ponen título, lo arreglan bonito, ¿no? Repito, el 3.3 es T contra XZ2, ¿no? En el 3.3 es T contra XZ2. Y poniéndole títulos, así sería su señal sinusoidal reconstruida. Así sería su señal sinusoidal. Recuerden, es T contra XZ2, ¿no? T contra XZ2. Es solo plot, no es stem sino plot. T contra XZ2. Digamos que ese tuvo casi que ver más que es la que construimos con el interpolador, ¿no? Pero es como para que vean la señal analógica reconstruida pura, ¿no? ¿Cómo quedaría, no? Ese es en el subplot 3.3. T contra X. Lo quiero conocer. Hola. Sí, ¿cómo estás? Sí. La segunda. La primera era esta extend, la segunda era la. Oh, no sé qué hay que estar. La ploteada de la XT. ¿Cuánto? 1, ¿verdad? Tienen que repetir qué decía la. Tiempo igual a 1. Pueden hacerlo si lo quieren hacer, copiar y pegar 3, como ustedes se acomoden en su código, ¿no? Con TS05, ¿verdad? Que dice que es muestreo alto, que es el segundo caso, ¿no? ¿Sí, muchachos? Por ejemplo, miren, con TS05, claramente miren la reconstrucción, la gráfica tercera. Con TS05 la reconstrucción sinusoidal es mucho mejor, se nota, ¿no? Sí. Y obvio, ya pueden jugar ustedes, aumenten más el tiempo de muestreo, que ven cómo mejora mucho, ¿no? Y con el insuficiente, ¿qué es cuánto? 3 dice, ¿no?
ustedes tendrían que es muy insuficiente, fíjense que ya la reconstrucción que es malísima, ¿no? La reconstrucción es mala, 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 el tiempo de muestreo es muy bajo. Y de hecho, fíjense que está pegando una forma completamente distinta, como si tuviera otra frecuencia, ¿no? Vamos a hacer la última parte rapidito, ¿verdad? Que son los pasos 12, 13, 14. Necesitamos obtener la respuesta de frecuencia. La respuesta de frecuencia para hacer el análisis que habíamos visto ahí, la respuesta de frecuencia. Para hacer la respuesta de frecuencia necesitamos usar el comando FFT de MATLAB, que saca la transformada rápida de Fourier, Fast Fourier Transform. Y lo vamos a sacar de la señal analógica XT y de la señal muestreada XC y de la retenida interpolada XZ2. Lo primero que le pide es que construya, dice el paso 12, el vector W, que vendría a ser el rango de frecuencia. Vamos a sacar la respuesta de frecuencia, necesitamos el E de la C, que vendría a ser W. ¿Sí? El vector W depende de la cantidad de muestras y del tiempo de muestreo. ¿Sí? K va a variar entre 1 y N para sacar la W. N es un indicativo de no tener. Muchachos, ahí veo ustedes hay una. Pero básicamente muchachos lo que tienen que hacer es necesitamos usar esta fórmula, ¿verdad? Meter esta fórmula de omega K, ¿verdad muchachos? Ahí hay que poner el código de esa parte, ¿verdad? Primero, N mayúscula, el número de muestras a tomar es la misma longitud de los datos. Entonces, para sacar la longitud de los datos, usamos el comando length. Muchachos, para los pasos 12, 13 y 14 hay que hacer esto. Pueden copiarlo directamente, ¿verdad? Primero sacamos la longitud de los datos, la longitud total de los datos. Luego definimos, como dice aquí, el vector K que varía entre 1 y N, miren, K minúscula va entre 1 y N. Y luego aplicamos esta fórmula, que KW es 2 por pi por K menos 1 dividido por el real sampling time por N. Es la línea 50 del código, ¿no? Está la fórmula que ustedes ven ahí. Y como eso nos va a salir vector fila, le pongo W igual a W' para hacerlo vector columna. Y de ahí, para sacar la transformada de Fourier, como les decía, usamos el comando de FFT. Sacamos la transformada de Fourier de XT, la transformada de Fourier de XS y la transformada de Fourier de XZ2. XT es la señal original, XS es la señal muestreada y XZ2 es la señal reconstruida. Original, muestreada, reconstruida. ¿Sí? Hay que copiar esas líneas, ¿verdad? Para poder sacar la transformada de Fourier. Aquí no le hago mucho énfasis porque la verdad es que no muchas veces vamos a sacar la transformada de Fourier, pero ese código le sirve para sacar la transformada de Fourier de cualquier señal de datos, ¿no? Esto sí tiene que transcribirlo tal cual, muchachos, ¿no? Se salió ese loco.
¿verdad? Con estas líneas de comando hacemos el 12 y 13, ¿no? Y crear las transformadas de videográficas, ¿no? Y ahora vamos a hacer otro gráfico para hacer solo gráficas de cuenta de frecuencia, ¿verdad? Vamos a graficar las magnitudes de lo obtenido en el punto anterior usando subplot y con el comando APS, porque la transformada rápida tiene un número complejo. Yo no quiero graficar el número complejo, sino quiero graficar la magnitud. Entonces, para sacar la magnitud usamos el comando ABS. En la imagen superior mostramos el espectro de frecuencia para la señal analógica, o sea, para XT, ¿verdad? En la imagen de la mitad el espectro de frecuencia para la muestreada, para XS, y en la inferior el espectro de frecuencia de la repetida e interpolada. Bueno, yo voy a hacer esto y te voy a copiar con este otro gráfico. ¿Cómo está? Muchachos, ¿está todo bien? Aquí está mi figura 2. Me gustaría no hacerlo con gente que es malvada, ¿verdad? Sino con el tiempo de muestreo suficiente, que era ¿cuál? 0,5, ¿no? Hagámoslo con 0,5. Con TS05, ¿verdad? Que es cuando todo sale bien. Con TS05, cuando todo sale bien. Vengo, la señal original, que ya sabíamos que iba a ser un piquito. ¿Por qué sabíamos que iba a ser un piquito? Sabíamos que la respuesta de frecuencia del original iba a ser un piquito nada más. Porque ¿qué es la señal original? Es una señal cero, ¿verdad? ¿Cierto? Ajá. Y entonces, en el piquito, ahorita digo no. Es simplemente la amplitud a la frecuencia de omega 1, ¿no? Punto, ¿no? Sí. ¿Sí me explico? Sí. ¿Qué era la señal 2? Que sería XS, la señal muestreada. La gráfica nos decía, la señal muestreada, ¿se acuerdan que era la repetición con armónicas de la misma señal en frecuencia? Entonces, mira, al muestrearlo, el piquito que está aquí se vuelve a repetir acá. ¿Sí? Y si yo no le quitara el X-min, podría ser buena idea, por aquí también tiene X-min. Si yo le quitara el X-min, al menos solo para esta vez, fíjense ustedes que el pico que está aquí se repite, ¿verdad? Se repite montones de veces, ¿cierto? Se repite montones de veces. Yo aquí le he puesto X porque yo también definí, me parece, una omega máxima como 15 veces omega 1, ¿se acuerdan? Como ahora estoy graficando que viene de las X a X, le estoy poniendo que X vaya de 0 a omega máxima. ¿Okay? Entonces, muchachos, en la figura del medio, con el 3,1,2, estoy graficando XS. Tengo la respuesta de frecuencia de la señal con su repetición. Y luego al filtrarla, ¿ven, muchachos? No sé si alcanzan a ver que al filtrarla, le estoy poniendo para frecuencia suficiente, al filtrarla, estos piquitos repetidos, muchachos, ahí están los piquitos, ¿verdad? Ahora sí se escucha. Ahí están los piquitos, muchachos. Pero, como quedaron bien lejos de la central, miren que son casi imperceptibles, no se nos alcanzan a ver aquí abajo. Son churruputitos, casi no se los ve. ¿Sí se acuerdan por qué yo tenía esos picos, verdad? ¿Recuerdan por qué yo tengo esos picos? ¿Cómo es el filtro de la señal del ZBH? Por esto, muchachos, miren, por esto. El filtro tenía unos armónicos, ¿verdad? Entonces, todas esas frecuencias repetidas sí se repiten, pero en menor magnitud. Y será más menor, ¿verdad? ¿Verdad? Será cada vez más pequeñita mientras más lejos estén, de tal manera que el efecto de la armónica
de amplitud muy pequeña. ¿Sí? Si está muy cerca, le va a tocar una armónica de amplio valor. Entonces, miren, ahí están estos piquitos que se deben a esa armónica del fibra. Esto es lindo porque escogí el tiempo de muestreo suficiente, pero si pongo el tiempo de muestreo con las juntas, que sería TS igual 0,1, ¿no? Van a ver ustedes que ahí la gráfica. Ahí miren lo que pasa, aquí me quiere explicar. La reconstrucción no es tan buena, ¿porque qué? Porque como estos picos están más cerca, porque omega S es distinta, ¿verdad? Omega S es diferente. Ahora estos están más cerca y entonces se ve más su efecto. Y al verse más su efecto, no se ve tan bueno la sinusoidal como se veía. ¿Y cuál es el peor problema? Cuando estos picos se superpongan con el pico de acá. O sea, cuando no se cumple el teorema del qué. Cuando este pico se choque con el pico de acá. Y eso ocurre alrededor de 3. Con eso terminamos. Eso va a ocurrir alrededor de 3. Y la frecuencia de muestreo es. Y el periodo de muestreo es 3. Miren lo que está pasando. De hecho, es un caos total la señal. Pero no sé si se dan cuenta, el problema está aquí, muchachos. Que las señales se superponen la una con la otra, ¿verdad? Y entonces lo que filtra prácticamente no, de hecho, tenemos problemas con la señal retenida. Y por eso es que la señal aquí se distorsiona completamente. A mí me gustaría que nosotros juguemos con esto. Por ejemplo, ponerle, qué sé yo, 2.8. Y cerca del P14, ¿no se acuerdan que el P14 es el límite? Miren, sigue mal. 2.4. 2.4 ya se va separando, ya se va recuperando. Claro, la señal ya se va apareciendo más. En 2. Claro. Miren, en 2 ya la señal comienza a aparecer en los sinusoides porque ya se van separando, ¿no? El problema era que estos piquitos estaban muy juntos unos de otros. ¿Ok, muchachos? Entonces, ahí está la amarillita de gráfico que necesitamos que saquen. En realidad yo ya les puse el código y el resto era graficar, no hay nada de lo que y que agreguen las conclusiones. Este reporte es para el jueves de la próxima semana también, ¿no? Listo. Gracias.